Hola, bienvenido a este nuevo tema, el tema 11, el tema final del curso básico, y donde quiero hablaros de la creación de aplicaciones adaptadas a nuestro trabajo. Evidentemente es un curso básico con una duración de 30 horas y evidentemente se han llevado unos objetivos que había que cumplir, ¿vale? Posiblemente cuando vayamos a hacer una base de datos es posible que os falte algo que sea más avanzado. Pero bueno, en principio vamos a centrarnos en lo que hemos visto en el curso y intentar crear una pequeña aplicación para que veamos el proceso de principio a fin y algunos consejos que son muy necesarios. Estos aspectos fundamentales quiero recalcarlos. Por ejemplo, mirad, está la información, la programación y la utilización. Estos son conceptos que yo utilizo. En principio, la información sería que nosotros tenemos los conocimientos y la idea clara de lo que queremos conseguir. Es que somos nosotros los que más sabemos del tema. Y eso es lo que nos interesa. Primero, tener todos los conocimientos necesarios. Si trabajo en contratación, soy yo el que sabe la contratación. Luego, programación. Ahora, con este curso, nosotros somos los que los vamos a traducir esos conocimientos que tenemos a ese lenguaje informático que es el de LibreOffice de Base, de base de datos. Y ya empezamos a tener ciertos conocimientos de esa traducción. Y luego lo más importante de todo, lo más importante es la utilización, el usuario final. Nosotros vamos a ser los que vamos a tratar con la aplicación. Y sabremos si se adapta directamente a nuestra realidad diaria. O sea, cuántas veces hay un programa realizado donde está hecho por gente profesional que sabe de la materia, por superprogramadores que saben traducirlo, pero luego cuando llega el usuario final dice, esto está muy bien programado, pero no se adapta a mi trabajo final diario. Nosotros vamos a conseguir con esto que se cumpla esas tres. Si se cumplen esos tres aspectos fundamentales, nuestra base de datos para nosotros estará perfecta. Quiero hacer hincapié en esto. Bien. Luego, ¿qué consejos os puedo dar en ese proceso de creación, de diseño y planificación de una base de datos? Primero, ¿qué beneficios vamos a tener? Eso es importante. Pues vamos a tener evitar duplicar la información. Ya sabéis que nosotros no trabajamos con una tabla entera, sino una tabla compleja, sino varias tablas que cada tabla habla de un tema. Luego, al tener relaciones entre tablas, había una integridad en los datos que nos daba mucha seguridad. Y sobre todo cuando hemos hecho una base de datos y hemos creado los objetos, con un solo clic vamos a tener toda la información al instante, con lo que nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Vale, esos serían los beneficios. Y luego, para mí, personalmente, yo me hago estas dos preguntas. ¿Qué pretendemos conseguir con la base de datos? ¿Cuál es mi objetivo? Y luego, ¿qué datos se van a almacenar y cómo se va a gestionar esa información? A partir de esas dos preguntas os voy a seguir desarrollando este tema. Mirad, primero, ¿qué pretendemos conseguir? Pues lo primero, ¿cuál es el objeto de nuestra base de datos? Y luego, ¿qué tipo de documentación e información necesitamos obtener? Os voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, quiero llevar un control de expedientes administrativos. Vale. Y es en ese control normalmente voy a necesitar, pues así de forma lógica, luego aparecerán más informes, evidentemente, o más consultas. Pero de forma básica, ¿qué se me ocurre? Que voy a necesitar pues un informe del estado de tramitación de cada expediente para que si yo necesito cómo está un expediente, que al instante tenga un informe donde me diga en qué proceso está ese expediente y qué usuario, compañero administrativo, lo está gestionando en ese momento. ¿Vale? No puede ser que alguien llegue donde está el expediente y no se sepa dónde está el expediente. Eso no puede ocurrir si hay bases de datos. Luego, otro informe, por ejemplo, informe de expedientes por beneficiario. Claro, en cualquier momento puede venir un beneficiario y decir, oye, ¿cómo está mi expediente o cuántos expedientes le he gestionado, se ha gestionado o qué historial de expedientes tiene este beneficiario? Y luego otra, por ejemplo, ya un informe general del listado de expedientes administrativos. Bueno, pues mirad lo que voy a hacer, a partir de lo que yo quiero conseguir, de lo que yo necesito, ahora es cuando yo voy a crearme el resto de objetos, ¿vale? Bien, vale, pues vamos al lío.
Bien, entonces, ¿qué vamos a almacenar y cómo se va a gestionar? Bueno, pues yo, por ejemplo, lo primero que tendría que hacer es, a partir de los informes finales, yo me voy a crear mis tablas. Claro, hemos dicho que queremos llevar un estado de tramitación de expedientes. Ya de por sí, ¿qué tablas me salen? Así visualmente. Me sale una tabla de beneficiarios, me sale una tabla de expedientes y luego me sale también una tabla de tramitación de expedientes. Evidentemente pueden salir más tablas, ¿vale? Pero de forma básica. Y luego, como sabemos, vamos a crear los campos de cada tabla, los que necesitemos, y la clave principal de cada tabla. Otro aspecto importante que vamos a necesitar va a ser el tipo de relaciones entre tablas. Vale. Aquí también, de forma lógica, observamos que un beneficiario puede tener varios expedientes y que también un expediente puede tener varios estados de tramitación. O dicho de otra manera, por ejemplo, mirad lo que he hecho yo. Yo he hecho un pequeño dibujo. Yo normalmente, bueno, el que tenga medios tecnológicos más avanzados lo puede hacer de otra manera, pero yo normalmente lo que hago siempre es que en una hoja de papel me hago rápidamente lo que necesito para yo tenerlo visualmente. Entonces, en este caso, pues yo voy a crear una tabla de beneficiario, una tabla de expediente y una tabla de tramitación de expediente. Vale, y ahora ves cómo las he conectado. Evidentemente, cada tabla lleva su clave principal, ¿la veis? Bueno, un pequeño dibujo así rápido. Y luego, en este caso, por la tabla beneficiario tiene que tener el identificador del beneficiario, el DNI, el CIF, lo que sea. El nombre de beneficiario, apellido de beneficiario, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Claro, cada beneficiario puede tener varios expedientes. O dicho de otra manera, en la tabla de expedientes puede aparecer varias veces el NIF-CIF o el identificador de ese beneficiario. De ahí que tenga una clave principal como número de expediente, porque cada número de expediente deberá ser único, y luego tendrá, en este caso tendría, pues, digamos, el beneficiario de ese expediente. Luego la descripción del expediente, luego el proyecto si va a proyecto, la aplicación presupuestaria, todo lo relativo al expediente, ¿vale? Bien, y la continuación la he relacionado con una tabla de tramitación expediente. ¿Por qué? Porque normalmente esa tabla también va a llevar un identificador de tramitación. Vamos a ver el estado de expediente. Por ejemplo, puede haber varios estados. O sea, ahí puede haber un listado también, un listado desplegable o de una tabla donde pongas distintos tipos de estados. Por ejemplo, se ha solicitado informe a servicios jurídicos o pendiente de recibir informe de tal. Vale. Y luego la fecha donde se ha solicitado, la fecha de ese estado y inclusive el tramitador. Porque puede ser que un expediente esté siendo tramitado por distintas personas. ¿Vale? Bueno, y así todo lo que necesitemos. He creado una clave externa así rápidamente y eso los conecto. Claro, si yo veo esto así rápidamente, veo esa conexión que hay, veo que aquí tendré que crear un formulario para la tabla de beneficiarios y aquí que tendré que crear un formulario de la tabla expediente y un subformulario de la tabla de tramitación. Así, cuando yo entro en un expediente, puedo saber cómo es todo su estado de tramitación. Vale, o sea que una vez que ya tengo esto, pues ahora tengo que crear el resto de objetos. Vale, entonces, ¿cuáles son? Pues crearemos los formularios de entrada de datos, como decía, un formulario para la tabla beneficiario y un formulario y subformulario para la tabla expediente y tramitación. Luego también es importante tener muy claro, aunque nosotros los formularios podamos poner listas desplegables o cuadros de lista donde elegimos la opción para que la información sea correcta, pero tener en cuenta las reglas para introducción de datos, ¿vale? Si hay más de una persona que digan, oye, los datos se introducen de esta manera, aunque se pueden poner reglas de validación y todo eso para que la información sea lo más homogénea posible, con el fin de que cuando se haga una consulta, si se ponen tildes, si no se ponen tildes, todo ese proceso es muy importante. Y luego también hay veces que nosotros podemos proteger los formularios. Por ejemplo, puedes tener que un jefe que pueda acceder a tu base de datos, pero que no lo deje que toque nada, simplemente que solo vea. Vale. Y luego también, claro, diseñaremos las consultas que necesitemos. Recordad que las consultas que nosotros vayamos creando,
las podemos mostrar tanto en los formularios como basados en un informe, ¿vale? Eso es muy importante. En mi formulario yo puedo puedo crear como un pequeño subformulario donde muestre una consulta. Y luego finalmente crearemos los informes previstos, los que teníamos inicialmente vistos. ¿Qué es lo que quiero crear? Esto, pues ya me he creado todos los campos, me he creado todo lo necesario para que al final salga lo que inicialmente tenía previsto. Bien, pero unos consejos finales. Hay que hacer pruebas de funcionamiento, introducir datos, comprobar que la información hace el recorrido correcto y que tanto las consultas como los informes como los formularios la información aparece de forma correcta. Y luego, evidentemente, que va a pasar seguro si nos damos cuenta de que faltan datos en nuestros informes formularios, pues crear los campos necesarios. Evidentemente, si me falta un campo en un informe, pues tendré que crear el campo en la tabla, también en el formulario para meter la información, y luego también irme a la consulta en la que estaba basado ese informe y también añadirlo ahí. Y finalmente añadirlo en el informe, o sea, seguir todo el proceso para que ese campo aparezca en todos los objetos necesarios. Y ya por último, mucha gente, claro, un curso básico y me dice, oye, necesito que haga esto y esto. Algo más avanzado de lo que hemos visto. Claro, yo inicialmente no aconsejo que la gente ponga código Visual Basic o instrucciones SQL en las consultas que no controle. ¿Vale? Siempre que pongáis algo en vuestra base de datos sea porque vosotros tengáis el conocimiento de lo que estáis haciendo, ¿vale? Porque si en un momento determinado eso falla, es posible que y falle en el momento que menos previsto, puede ser que te cause muchos problemas, ¿vale? Entonces siempre, si yo controlo ese código Visual Basic y sé cómo funciona, pues si está fallando, pues voy al error para depurarlo, lo que se necesite, pero porque lo controle, ¿vale? Bien, pues hasta aquí simplemente estos consejos básicos para crear nuestra base de datos en un curso básico. Bueno, pues aquí finalizamos el curso. Muchísimas gracias y espero que ya tenéis los vídeos para visualizarlos cuando queráis y bueno, seguimos en contacto. Un saludo.